¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al quinto episodio de esta serie. Ahora si no los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Gohan estaría confrontando a Moro, quien estaría sorprendido por el repentino cambio de Gohan, pero aunque ya no pueda usar las habilidades copiadas de Trunks, aún tiene la fuerza de 7-3 de su lado, y de por sí ya es el más fuerte del universo, pero rápidamente sería sorprendido por el propio Gohan, quien se había abalanzado hacia Moro antes de que éste pudiera reaccionar a tiempo, posicionando su mano derecha en la cara de Moro, tomándolo de la misma para luego llevárselo consigo lejos de aquí como si no fuera nada. Esto lo hizo para no involucrar más a Trunks en el combate, quien ya se encontraba bastante cansado. Una vez allí, Gohan empezaría a luchar contra Moro, no dándole tiempo de reflexionar sobre lo que acaba de pasar, usando todo lo que aprendió en el otro mundo de parte de su padre, Piccolo, y los demás, estando bastante sobrado, pues el increíble poder bruto de Gohan en este estado ya parece superar a Moro. Gohan acabaría atacando a Moro con la granada infernal, pero al mismo tiempo generando fragmentos punzantes de Kachin dentro de esas esferas de Ki, acabando todas por impactar en Moro y causar una gran explosión, mientras que los fragmentos de Kachin se clavaron en el cuerpo de Moro, causándole un gran dolor. Y sin tomarse ni un momento, Gohan atacaría a Moro antes de que éste pudiera seguir causando más destrucción con sus ataques, para luego confundirlo con la técnica de imagen reflejada, acabando Moro por generar una potente onda explosiva para tratar de superar este truco, acabando por hacerlo para posteriormente esquivar un Macanco Sapo de Gohan, aunque terminó haciéndolo por poco, terminando este por rozarle parte de su abdomen y abrir una herida bastante fea, herida que le daría dificultades al combatir, aprovechando Gohan esto para su ventaja, demoliendo a Moro a golpes, usando otras cosas a su favor como la capacidad de generar bloques, y en general, figuras de Kachin que lanzaría hacia Moro, algo bastante molesto que le recordaría a su combate contra el Gran Kai. Moro le preguntaría a Gohan cómo fue que obtuvo este poder, ¿acaso él también deseó ser el más fuerte del universo? Pero Gohan solo le diría que no hizo trampa para obtener esta fuerza así como lo hizo Moro, es gracias al entrenamiento con su padre que logró obtener esta transformación, riendo Moro ante esto, pues sigue creyendo que entrenar es para débiles. Pero antes de que Moro pudiera decir más, Gohan volvería a atacarlo, estando decidido a matarlo, ya tuvo suficiente de todos estos tipos, menospreciando el esfuerzo de los demás. Moro poco a poco se estaba desesperando, pues incluso si lograba dañar a Gohan, este al final acabaría recuperándose con su magia curativa que aprendió de parte de Shin, aunque esto no le permitirá abusar de los Zenkais que podría llegar a recibir, porque no recibe mucho daño en primer lugar, así de grande es la diferencia entre ambos, y esto solo acabaría desesperando aún más a Moro. Sellaron las habilidades de 7-3, se está desangrando, y le están dando una paliza, además de que Gohan le dijo que no intentase huir, ya que de todas formas lo seguirá con la teletransportación. Sin embargo, antes de matarlo, le haría una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto en primer lugar? ¿Qué necesidad tiene de ir arrasando todos los planetas con los que se cruza? ¿Qué sentido tiene la destrucción que ha estado causando y que causó hace tanto tiempo? Gohan volvería a golpear a Moro con todas sus fuerzas, y lo haría otra vez, y otra vez, y otra vez, cada golpe, cada patada, lo haría con la intención de dejarlo desconcertado y sin aliento. Moro no podía equipararse ante el nivel de Gohan, y la respuesta que este le dio al híbrido solo lo enojó más, y como este ya tiene un buen control sobre su ira, la aprovecharía para atacar a Moro con más fuerza, pareciendo una bestia que está arrinconando a su presa y se prepara para darle el golpe final, acabando Gohan por hacer eso mismo, dándole un último golpe a Moro que lo alejaría bastante de Gohan, para luego este usar la nueva técnica que entrenó con Piccolo, disparando un Macanco Sapo, el más fuerte que ha disparado hasta ahora, teniendo este el nombre de Macanco Sapo Bestial, acabando Moro por recibir ese ataque de lleno, siendo este tan grande que en lugar de solo atravesarle el pecho, lo engulliría completamente, diciendo Moro que si tan solo hubiera tenido su magia, hubiera ganado, maldiciendo a Gohan, Trunks, Merus, y el Gran Kai antes de desaparecer por completo, muriendo así Moro. Y así, la paz volvió no solo a la Tierra, sino al universo entero.
Tiempo después, Dende usó las esferas del dragón para pedir 2 de 3 deseos. El primero sería revivir a la gente asesinada por los prisioneros fugados de la Patrulla Galáctica, algo que incluiría a la gente asesinada por Moro. Y el segundo fue restaurar el daño que estos causaron en los planetas que asaltaron. Al final los prisioneros fugados fueron devueltos a sus celdas y los humanos que participaron en el combate contra Moro y sus fugados acabaron recibiendo medallas, además de una bonita sorpresa durante la ceremonia de premiación. Se trataba de Merus, quien aparentemente había vuelto, dejando bastante confundido a Trunks, diciéndole Merus que a partir de ahora podrá continuar con su trabajo en la Patrulla Galáctica, no como un ángel entre mortales, sino como un mortal hecho y derecho, pues similar a la historia canónica, Shin tuvo que dar la cara por lo sucedido con Merus, y el gran sacerdote decidió darle otra oportunidad como un mortal, pero Shin y Bills deberán hacerle un favor, y es jugar con Zeno-sama, pues este ha estado bastante aburrido sin tener a nadie con quien jugar. Esto sería un golpe sorpresa para Bills, pues acabaría por ser despertado forzosamente, siendo informado de todo lo que había pasado en su ausencia, enojándose bastante por esto. ¿Acaso no puede tomarse una siesta sin que todo en el universo 7 se descontrole y un ángel se nos revele? Al final él y Shin tuvieron que jugar con Zeno-sama a las escondidas, con Bills estando malhumorado durante todo el juego. Ahora nos saltaremos unas semanas después, en la Tierra. Videl acabaría informándoles a Gohan y Trunks sobre cierto individuo bastante curioso que se encontró mientras patrullaba en Ginger Town, tratándose de nada más y nada menos que el Kai anciano, el cual les explicaría quién es, y que tras la rotura de la espada Z, acabó en una ciudad bastante lejana al conflicto contra Moro, y aprovechó para hacer cosas como tomar prestadas algunas revistas para adultos bastante interesantes, pero ya es hora de volver a casa, donde Bills parecía estar discutiendo con Shin. Gohan y Trunks se sorprenderían al ver al dios de la destrucción aquí, pues Trunks sabe del mismo gracias a ese encuentro que tuvo con Whis, y Gohan es un aprendiz de Kai, obviamente sabe sobre la existencia de los dioses. Bills aprovecharía este encuentro para conocer a los dos Saiyajins que parecían estar involucrados en todo este tema, recordando que tuvo un sueño sobre un Super Saiyajin Dios, así que solo para ir olvidando todo este tema molesto sobre Moro y ángeles revelándose, decidiría centrarse en eso, diciéndole a ambos Saiyajins si conocían a ese tal Saiyajin divino, pero no, al parecer ninguno sabe nada sobre eso, y eso decepcionaría bastante a Bills, pues esperaba que luchar contra un poderoso rival le ayudaría a expulsar toda la frustración que acumuló después de verse obligado a ser el compañero de juegos de Zeno-sama, pero el Kai anciano le diría al dios destructor que si es un rival lo que quiere, él se lo puede dar. El Kai anciano les diría a Gohan y Trunks que puede desbloquear el potencial oculto de ambos, tal vez eso no traiga a un Super Saiyajin Dios, pero asegura que podrán darle un mejor combate a Bills si lo hacen después de ser potenciados por su magia, y Gohan decidiría recomendar a Trunks, pues él perfectamente sabe que Trunks tiene el potencial de ser el más fuerte de ambos, acabando Trunks por ser elegido para este ritual. Y así, 24 horas después, el ritual terminaría y el Kai anciano le diría a Trunks que liberara todo su poder, pero al hacerlo, Trunks acabaría desencadenando una extraña transformación, acabando su cabello por volverse de un tono rojizo brillante, al igual que sus pupilas, sin mencionar que su musculatura decrecería un poco y ahora todos parecen ser incapaces de detectar su ki, a excepción de Bills y Whis. ¿Acaso esto es ki divino? ¿Pero cómo es esto posible? El Kai anciano no sabe lo que pasó, se supone que solo desbloqueó su potencial oculto y ya, ¿acaso sus habilidades mejoraron durante su tiempo sellado y ahora es capaz de otorgar poder divino? Pero no, Whis le diría que ese no es el caso, y cree saber por qué pasó esto. Whis le recordaría a Trunks que estuvo meses entrenando con una deidad, un ángel, el propio Merus, así que seguramente al entrenar y pasar tiempo con una entidad divina, el cuerpo de Trunks acabó por absorber reminiscencias del ki divino de Merus y adaptarlo para que fuera suyo. Prácticamente Trunks entrenó la capacidad de usar ki divino sin saberlo, pero como no entrenaban con ese objetivo en mente, al parecer no fue suficiente para usarlo por su cuenta o desencadenar esta forma. Pero como esa energía era parte de Trunks, y yacía oculta en él mismo, el ritual del Kai anciano tuvo que haber despertado esa energía divina en su interior junto con su potencial, despertando así el estado definitivo, pero también el Super Saiyajin Dios. Esto sí que es una sorpresa gratificante. Bills no se esperaba que el Kai molesto que encerró hace tanto tiempo le fuese a entregar a un mortal con poder divino contra el que luchar, proponiéndole así un combate a Trunks, quien aceptaría.
el combate sería bastante entretenido para ambos, con Bills pudiendo expulsar bastante frustración que tenía por los regaños del gran sacerdote, y Trunks estaba experimentando lo que es tener energía divina en su poder. Si tuviera que hacer una comparación con el combate que tuvimos en la batalla de los dioses, diría que Trunks daría un mejor combate que Goku, pero solo porque es más fuerte que esa versión del mismo, y a pesar de no contar con su experiencia, no parece necesitarla para entretener a Bills en la pelea, terminando obviamente el dios por ser el ganador, pero al menos ahora está de buen humor, diciéndole a ambos Saiyajins que pueden venir a entrenar en su planeta de vez en cuando, tener unos rivales no le vendría mal, y quizá Gohan también pueda despertar la misma forma que Trunks y entrena con Whis. Pero antes de hacer algo como eso, Shin le pediría a Bills que destruyera el huevo que contiene a Buu, para así acabar con el propio Buu, pero Gohan le diría si esa de verdad era la única opción, pues sabe gracias a Shin que Buu absorbió al Gran Kai, y es por ese mismo motivo que Moro empezó su búsqueda por este huevo. ¿No existe alguna forma de separar al Gran Kai del monstruo Buu? Tal vez sea posible con las esferas del dragón, pero Trunks tiene una idea, aprovechando para probar una de las técnicas que decidió aprender tras lo sucedido con Moro, es algo que no logró perfeccionar durante su tiempo en Yardrat: la partición forzada del espíritu. Trunks la usaría en el huevo del monstruo Buu, logrando detectar más de una presencia ahí dentro, acabando así por separar al Gran Kai del monstruo con éxito, para que así luego Bills se ocupe del resto, usando su Hakai en el huevo del monstruo y eliminándolo completamente. Y así, los meses pasaron. Gohan y Trunks han estado viajando de vez en cuando al planeta de Bills para entrenar, y a este punto ambos ya poseen un buen control en el estado del Super Saiyajin Dios, además de que parecen estar tomando caminos separados a la hora de superar este estado en específico. Mientras tanto, las cosas en la Tierra continuarían en paz, aunque durante uno de los viajes de Gohan y Trunks, el ejército de Freezer acabaría llegando a la Tierra justo como en la obra canónica, teniendo el objetivo de robar las esferas del dragón para resucitar a Freezer, pero lamentablemente para ellos acabarían encontrándose con Videl, quien estaría patrullando, y ella parecía ser más que suficiente para encargarse de todo el ejército por sí misma, y ni siquiera Tagoma y Shisami pudieron hacerle frente. Ella de verdad se había hecho bastante fuerte en todo este tiempo, y eso que aún parecía tener algunos trucos bajo la manga que ha aprendido de parte de Gohan. Y así, la resurrección de Freezer fue evitada, pero aún había otro problema más entre manos, pues un día como cualquier otro, Gohan acabaría escuchando la voz de Bardock, quien se estaba comunicando telepáticamente con Gohan gracias al Kaio del Norte, para decirle que hace poco tuvo una visión, una un tanto borrosa, que trataba sobre un Saiyajin fuera de control, y está muy seguro de que ese Saiyajin no está en el infierno ya que no llevaba una aureola, pero eso es imposible. ¿Acaso Gohan y Trunks no son los únicos Saiyajins vivos actualmente? Pues la verdad es que no, ya que el rey Vegeta le comentó algo a Bardock, algo bastante curioso. Pero pasando a otro escenario, Shaco acabaría llegando a un planeta bastante desértico y desolado, pues al parecer le tocó investigar una extraña asignatura, un nivel de poder bastante elevado que fue captado en este planeta, el planeta Vampa. Esto era bastante raro ya que supuestamente este planeta estaba desértico, y como la patrulla aún se está encargando de ver que toda señal de la banda de fugados de Moro haya cesado, decidieron enviar a Shaco a investigar el asunto, acabando por hacerlo pero no encontrándose con nada en particular, hasta que de repente escucharía los pasos de alguien aproximarse, justo detrás de él, volteándose para ver a Paragus, el cual había avistado la nave de Shaco acercarse desde lejos, y él sabe perfectamente sobre la patrulla galáctica, por lo que no se le acercó con buenas intenciones, ya que bueno, él sigue pensando que los Saiyajins y el planeta Vegeta siguen vivos, por lo que seguramente la patrulla no los ve a ellos muy bien, esperándose Paragus para lo peor. Shaco por su parte terminó asustándose por la repentina presencia de Paragus, acabando por desenfundar su blaster debido a el nerviosismo que sentía, una señal hostil que Paragus se tomó para mal, terminando este por atacar a Shaco con su propia esfera de ki, mientras que Shaco disparó su blaster, acabando el ataque de Paragus por fallar e impactar justo en la nave de Shaco, mientras que el ataque de Shaco impactó justo en el pecho de Paragus, atravesando al pobre anciano Saiyajin, el cual de por sí estaba pasándola mal en términos de salud por su vejez, acabando por caer al suelo. Shaco, nervioso ante este asunto, trataría de comprobar si Paragus se encontraba bien, pero al parecer ya era demasiado tarde, Paragus se había desangrado.
Shaco se calmaría y usaría el comunicador de su nave para pedir apoyo, pues ahora no puede usarla para salir de aquí, y aprovecharía para pensar sobre este tema en concreto, pues estaba actuando en defensa propia, no quería hacer esto, no quería matarlo, y ahora que se fija más de cerca, se daría cuenta de que parecía ser un Saiyajin. Qué extraño, ¿qué hace un Saiyajin aquí en medio de la...? Oh. No. Broly había llegado en un mal momento, tras ver el cuerpo sin vida de su padre, una increíble combinación de tristeza y enojo lo consumiría, ambas generadas por la aparente pérdida de su padre, pero por la forma en la que parece estar comportándose, es muy probable que este sentimiento se hubiera estado formando desde ya hace tiempo, pero Shaco no se centraría en pensar sobre eso, sino en escapar lo más lejos posible de Broly, no sin antes usar el comunicador de la nave para tratar de pedir apoyo rápidamente, diciendo que se encuentra en una emergencia muy grave, para luego tanto él como la nave ser empujados bastante lejos por el despliegue de poder de Broly, y para la suerte de Shaco, había alguien que se encontraba no muy lejos de Vampa, patrullando como él. Se trataba de Merus, quien recibiría el llamado de apoyo de Shaco, dirigiéndose de inmediato a Vampa, no siguiendo las coordenadas de la llamada, sino el intenso poder de Broly que puede notar desde el espacio exterior. Y justo en este momento en específico, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.